Dios te bendiga, iglesia. Gracias por responder a esta santa convocación, porque es una convocación santa que viene de parte de nuestro Dios. Amén. Hermoso tiempo, de verdad. Y estamos contentos por todo lo que Dios ha venido haciendo y todo lo que el Señor durante este tiempo nos ha venido enseñando. Y yo sé que en medio de cada situación que se presenta, el Espíritu Santo se encarga de traer la palabra a la mente, ¿sí? Al corazón, y entonces allí podemos actuar y podemos defendernos contra todas las acechanzas del maligno, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar rapidito de lo que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Estuvimos viendo un poco de por qué hay personas que no mantienen la liberación, que no mantienen esa libertad en Cristo. ¿Lo recuerdan los que estuvieron acá? Y hablamos un poquito de la semilla y de la parábola del sembrador, una de la parábola que, la única creo que fue la que explicó el Señor tal cual, ¿no? La parábola del sembrador. Y hablamos de que muchas veces que la semilla es la palabra de Dios, porque así lo dice su palabra, y muchas veces esa semilla cae y la persona escucha, pero simplemente el enemigo viene y la roba. Y es por eso que hay personas que le predicamos la palabra, le predicamos el evangelio y automáticamente te dicen que no quieren nada, no quieren saber nada de Dios. Pero hay unos que sí la reciben y reciben esta palabra con gozo, con alegría, pero están un tiempo y luego vienen las pruebas, y cuando vienen las pruebas esta palabra no echa raíz. Y lamentablemente cuando vienen las pruebas, entonces la persona se aparta. Pero hay muchos que también reciben la palabra e incluso están acá en la iglesia con nosotros, pero los afanes del mundo, el estrés, todas las situaciones que se presentan, las riquezas, la fama, el dinero, el trabajo, todas esas cosas hacen que la semilla se ahogue también y que la semilla no dé fruto. Pero hay una semilla que sí cae en buena tierra, y es esa semilla que a pesar de todas estas situaciones, a pesar de que el mundo y la carne vienen y atacan, y a pesar de que el enemigo viene y ataca, y a pesar de las pruebas, está allí, esa persona que está allí, buscando de Dios, porque quiere crecer, porque quiere aprender, porque no se quiere apartar, y esa palabra se ha hecho rema en su vida. Entonces, lamentablemente hay personas que se apartan, pero también hemos dicho que el enemigo constantemente anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y dijimos que el enemigo maquina, acecha y enlaza, atrapa. Hablamos del lazo del cazador. Y dijimos también que la maquinación es cuando el enemigo planifica contra ti, contra nosotros. Cuando el enemigo está buscando esas áreas débiles en nosotros, y automáticamente él sabe por dónde tentarnos, por dónde atacarnos, y entonces maquina, planifica un plan perfecto. Recuerdan lo que hablamos del libro de Daniel, que por cierto les quiero aclarar que yo les hablé del rey Ciro y no era Ciro, es Darío. Lo que pasa es que Daniel se movió en 3 reinos, ¿no? Con Nabucodonosor, con el rey Darío, con el rey Ciro. Esos 3 reyes era el rey Darío. Y vimos cómo el enemigo maquinó, y el enemigo usa a las personas que pueden estar a tu alrededor para ejecutar un plan y hacerte caer. Y después dijimos que después que él ejecuta que él planifica eso, entonces ejecuta el plan. Y es allí donde vienen las acechanzas. La palabra nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones.
y que debemos estar dispuestos a combatir contra toda acechanza del enemigo. Debemos estar preparados, porque después que él planifica contra ti y ejecuta ese plan, entonces viene la cautividad. Si todo le da resultado, si todo le sale a pedir de boca, si todo le sale como él quiere, estás cautivo. Lamentablemente has caído en manos del lazo del cazador. Pero tenemos una promesa del Señor. Dice que Él nos librará del lazo del cazador. Y entonces nos agarramos de esa palabra. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Ahora, hoy vamos a hablar algo bien interesante. El enemigo constantemente, sí, nos está acechando, está planificando todo lo demás. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué si Cristo lo venció en la cruz, por qué tenemos que estar lidiando con un enemigo constantemente? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es el derecho legal. Y quiero que analicemos en el libro de Isaías, en el capítulo 49. Hay dos textos allí que son bien interesantes. En el capítulo 49, los textos 24 y 25. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Será quitado el botín al valiente. Recuerdan que desde un principio hemos estado hablamos de reinos, un reino que se divide y entonces ahora hay ese enfrentamiento, ¿ok? Ustedes han visto que siempre hay guerras entre países, naciones, reinos. Siempre, constantemente hay un enemigo, hay uno que prevalece contra otro. Ahora la palabra de Dios nos dice, ¿será quitado el botín al valiente? El valiente es el esforzado, es el poderoso, es el que gana la batalla. Y el botín, cuando se enfrentan dos naciones, en la Biblia habla mucho de eso, el botín es todas aquellas cosas que le pertenecen o le pertenecían al perdedor. Y cuando uno gana, uno se levanta contra otro, entonces, y lo vence, entonces tiene el derecho de llevarse el botín. El botín pueden ser las personas. Veíamos cómo en la palabra de Dios se llevaban cautivas personas, se llevaban cautivos los reyes, ¿sí? El botín puede ser los minerales, el oro, la plata, el petróleo, cualquier parecido. Es pura coincidencia. Entonces, ¿será quitado el botín al valiente? Dice el Señor. Si él peleó y si ganó, ¿quién se va a levantar? Él tiene todo, absolutamente todo el derecho. Y luego dice, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Si lo venció, triste. Si estás cautivo, triste. A menos que se levante alguien y quiera venir y quiera luchar en los mismos términos para poder rescatarlo. Y luego dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Porque aquí hay una palabra profética. Y dice, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Qué palabra tan hermosa. Es una promesa de parte del Señor. ¿Por qué? Aquí hubo un pleito que comenzó desde el principio, ¿recuerdan? Se levantó el enemigo, se rebeló contra Dios, se dividió el reino y entonces comienza la guerra. Dios crea el hombre y Dios le otorgó al hombre derechos.
¿Sí? Dios le otorgó al hombre derecho. Y vamos a ver lo que sucedió cuando nosotros vamos al libro de Génesis, antes de ver este concepto del derecho legal. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 7, vamos a poder entender algo que es bien importante. Fíjense, vamos a recordar esto, lo voy a leer rapidito porque ya ustedes conocen esta historia. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Nos contextualizamos allí lo que sucedió al principio. Fíjense, y ahora sí vamos a ir al concepto de derecho legal. Tenemos dos conceptos. Vamos a ver el primer concepto, dice lo siguiente. El derecho legal es un derecho ganado, otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de sus derechos. Dios le dio al hombre, después que lo crea, Dios le dio una autoridad, le dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Le dijo que le pusiera el nombre a los animales, le dio toda autoridad allí al hombre. Pero ¿qué pasó? Que viene el enemigo y aquí hubo el primer enfrentamiento, una guerra, aquí se libró una batalla sin armas físicas. Una batalla, fíjense bien, una batalla netamente espiritual. Acá el enemigo viene, se le presenta a la mujer, la seduce, le habla y la mujer cae. Ella cae y va y le da del fruto a su marido y su marido cae también. Entonces, ¿qué pasó acá en el huerto del Edén en el momento en que el hombre peca? Cuando el hombre peca, lamentablemente, le está dando derecho al tirano, al opositor. ¿Y quién ganó la batalla en el huerto del Edén? ¿Quién la ganó? Los que dicen por ahí el chamuco. El enemigo ganó la batalla. Él vino, ahí hubo un enfrentamiento y él apeló a la naturaleza humana del hombre. Él apeló a esa naturaleza. Él sabía que Dios le había dado un mandamiento y lamentablemente el hombre peca. El hombre desobedece y automáticamente pierde la batalla. Y al perder la batalla, ¿quién quedó con derecho sobre el hombre? El enemigo quedó con todo el derecho. ¿Y quién se iba a llevar el botín? El enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente Dios le da autoridad al hombre, Dios lo coloca sobre la tierra para que él señoree, y el hombre al pecar y al desobedecer entrega la autoridad que Dios le dio a él, se la entrega al enemigo. Ahora Satanás tiene toda autoridad sobre el hombre, sobre la tierra, y a causa del pecado vino la maldición, ¿cierto?
Vino la maldición, Dios maldijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, dijo a la mujer, con dolor parirás tus hijos, dijo a la serpiente, le dijo al hombre también, del polvo eres y al polvo volverás. Y le dijo a la serpiente, te arrastrarás y durante toda tu vida comerás polvo. ¿Cuál era ese polvo? Esa serpiente, el hombre, polvo eres y al polvo volverás. Y durante los días de nuestra vida, mientras nosotros estamos aquí, tenemos acá a un enemigo tratando de comer, tratando de ganar nuestra alma. ¿Por qué? Por ese derecho legal que el hombre le otorgó al principio. Pero entonces, si seguimos analizando, dice de la siguiente manera: por lo tanto, cualquier acción tomada sobre la presa por quien la tiene en su poder, no puede ser detenida por el antiguo propietario. ¿Quién era el antiguo propietario? Dios. Y ahora la presa, ¿quién era la presa? El hombre. Y estaba en manos del chancla, dice por allá. Estaba en manos del enemigo. Y cualquier acción que el antiguo propietario quiera tener sobre la presa, o sea, no puede ser detenida, sino hasta que la recupere en los mismos términos que la perdió. ¿Qué les parece esto? O sea, Dios crea al hombre, lo coloca allí, el hombre es tentado, pierde la batalla, peca, el enemigo se enseñorea del hombre, se enseñorea de la tierra y ahora la única forma es que en los mismos términos y condiciones Dios pelee para poder arrebatar esa presa. Y por eso Él dice en Isaías, dice, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Algo profético, porque el Señor está prometiendo que Él le va a quitar esa presa. ¿Y en qué momento se la quita? En los mismos términos y condiciones. Cuando Cristo vino en su condición de hombre, antes de comenzar su ministerio, en el desierto, cuando estaba ayunando, Él libró una misma batalla. Y vino el enemigo y le tentó de la misma manera. A Eva le dijo, tus ojos van a ser abiertos. Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos y vas a tener conocimiento del bien y del mal. A Jesús le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¿Por qué el enemigo viene a tentar a Jesús de esa manera? Porque él sabía, él era dueño de eso, porque a él se lo entregaron en el jardín del Edén. Y le dijo, lo tentó en su humanidad. Si eres Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres Dios, lánzate de este peñasco que Dios va a enviar a sus ángeles, o sea, los ángeles van a venir y te van a salvar. Si eres Dios, o sea, yo te puedo dar, yo te puedo entregar todo si tú me adoras. ¿Y quién ganó la batalla allí, en esa pelea? Jesucristo. Jesucristo no cedió a la tentación del enemigo. Eva cedió, Adán cedió, Jesucristo no cedió. ¿Por qué? Porque era necesario que Él le arrebatara la presa que el tirano tenía. Y fue en la cruz del Calvario donde se libró esa batalla. Y por eso cuando Cristo resucita, Él se presenta
Y por eso dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Jesucristo ganó esa batalla ahí en el desierto. Cuando Él no cedió a las tentaciones del enemigo, Él le quitó la presa que el tirano había arrebatado. Y cuando muere en la cruz del Calvario, por eso dice, consumado es. O sea, ya el botín es nuevamente de quien le pertenece, de su propietario original. Y por eso es para nosotros tan importante la muerte de Cristo y la resurrección. Y dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. O sea, ¿qué sentido tiene tener a un Dios muerto? No tiene sentido. Nuestro Dios está vivo y eso es lo que le da sentido a nuestra fe. Eso es lo que hace que lo que tú y yo estamos viviendo no es una religión, es salvación. Lo que tú y yo vivimos es salvación, lo que tú y yo hablamos es salvación. El Señor ya peleó la batalla por ti y por mí y la ganó. Así que ese enemigo que nos acecha, que maquina contra nosotros, que constantemente nos está tendiendo lazo, es un enemigo vencido. Es un enemigo vencido y eso no se nos puede olvidar. Nuestro enemigo ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay una acción que tenemos que tener nosotros. Fíjense bien, ahora sí vamos con el segundo concepto de derecho legal. ¿Sí? Ahora sí, el concepto espiritual. ¿Qué es el derecho legal? Es el derecho que se le confiere al enemigo para ejecutar acciones sobre personas o territorios como consecuencia de haberle dado cabida al pecado y a la iniquidad. ¿Cuándo se le confiere derecho al enemigo? Si Cristo ya pagó por nosotros. Cuando tú y yo pecamos. Cuando nosotros le damos lugar al enemigo en nuestras vidas. Entonces allí le estamos otorgando derecho. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Cuando venimos a Cristo, todo es hecho nuevo. Pero si nosotros continuamos pecando, si nosotros le damos lugar al mundo, si nosotros le damos lugar a la carne, si nosotros cedemos a la tentación y somos débiles y no buscamos la manera de mantenernos, vamos a caer. ¿Y qué pasa? Cada vez que pecamos, no confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos de corazón, le estamos otorgando un derecho legal al enemigo. Y va a venir el enemigo y va a tomar el botín. Va a tomar el botín. En estos días veía un video que me daba mucha tristeza porque tengo una sobrina que ella es cristiana y ella estaba orando, su esposo es inconverso, pero ella oraba y ella ora por él todavía, ora. Y bueno, el hombre le pidió matrimonio porque ella quería legalizar pues su vida y todo y se casa. Pero el día de la fiesta, el bebé, su hijo, el hijo de ambos, bailaba. Fue un matrimonio muy íntimo, ¿no? Muy pocas personas estaban allí, fue algo sencillo, pero estaban celebrando y el bebé bailaba y hacía movimientos obscenos, como baila cualquier persona del mundo. ¿Y qué me daba tristeza a mí? De verla a ella, que es cristiana, y de ver a la abuela, que es cristiana, aplaudiéndole, animándole, y dale otra vez, y otra vez, y otra vez. Está otorgando un derecho legal. Está porque el niño está haciendo lo que ve. Ella sí sabe
¿Quién debe instruirle a él? Ella. Muchas veces cedemos a las tentaciones del enemigo. Y a veces no entendemos, amados, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué mis hijos están así, asado? ¿Por qué mi matrimonio está pasando esto? ¿Por qué mi familia pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto en el trabajo? Sí, vamos a tener pruebas. Y no siempre somos culpables, no siempre somos los villanos, ¿sí? Entendemos que vienen las pruebas y las dificultades, pero hay situaciones en las que nosotros le hemos entregado el derecho legal al enemigo. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente el enemigo va a tomar territorio. Y hay áreas en nuestras vidas donde lamentablemente el enemigo ha tomado territorio. ¿Quiénes son los que otorgan el derecho legal? Amado, los inconversos no le otorgan el derecho legal, porque ya Satanás tiene derecho legal sobre ellos. Las personas que no tienen a Cristo en su vida, que no han recibido a Cristo, ¿a qué reino pertenecen? ¿Al reino de la luz o al reino de las tinieblas? Al de las tinieblas. Entonces, ¿quién controla sus vidas? ¿Quién controla su voluntad? El enemigo. Ellos no tienen, ¿qué derecho le van a dar? Ya el enemigo ha tomado el derecho, el enemigo, mientras ellos no tengan a Cristo en su vida. Por eso es que hacen y deshacen. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona viene a Jesucristo, le está diciendo, yo te pertenezco, yo te acepto, yo quiero ser tuyo, yo quiero dejar esto atrás, yo quiero ser tuyo y yo te entrego todo derecho a ti. Ya Cristo pagó. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que los que entregamos el derecho legal somos nosotros. Aquellos, el enemigo tiene todo derecho, nosotros no. El enemigo no tiene todo derecho sobre tu vida. Ya Cristo pagó por ti. El enemigo no tiene el derecho, nosotros tenemos que pelear la batalla y somos nosotros los que tenemos que evitar darle derecho al enemigo. El derecho legal se da no solamente a nivel de la persona, sino a nivel de un territorio también. Ustedes han visto lo que sucedió en Venezuela, nuestro país amado. Lamentablemente, ahí hubo un derecho legal. Ahí se hizo pactos, se hicieron sacrificios, hubo hechicería, brujería. Bueno, Joana me decía, todavía con todo lo que ha pasado, y Joana me decía que le estaban levantando un museo de la corte malandra completa. Y un país donde ha habido tanta violencia y vas a levantar un museo a la corte malandra. O sea, hay derecho legal. Lamentablemente, cuando se hicieron los pactos, se hicieron los sacrificios, se entregó al país. En la primera toma de posesión del presidente Chávez, ahí se hicieron rituales, ahí se hicieron tantas cosas. Allí se levantó en el cuartel de la montaña cuando sacaron los restos de Chávez y sacaron los restos de Bolívar. Y lamentablemente todos esos que estuvieron allí, que removieron y los que idearon eso, todos murieron de cáncer, casi todos, creo que todos están muertos. El enemigo cobra vidas, el enemigo cobra vidas, su botín son las almas, pero lamentablemente ellos entregaron la tierra. Y hemos dicho que la única forma es quitarle la autoridad al enemigo. ¿Y quiénes se la van a quitar? ¿Quién es el responsable de quitar el derecho legal en Venezuela? ¿Ah? El pueblo de Dios, la iglesia. ¿Quién es el responsable de quitar el derecho legal acá en Argentina? La iglesia. En Cuba, la iglesia. En cualquier país, la iglesia. Porque somos nosotros
Los que tenemos esa autoridad porque tenemos a Cristo, porque ya no le pertenecemos al enemigo. Ya Cristo pagó por nosotros. Somos nosotros los responsables de quitar ese derecho legal. Si eres el único cristiano en tu casa, en tu familia, eres el responsable de quitar el derecho legal. Si hay 2 o 3, los cristianos son los responsables. Somos nosotros los responsables de dar el testimonio. Somos nosotros los responsables de hablarle a los que están allí. Somos nosotros los responsables de cortar con todo eso. Si hubo pactos cuando en tu vieja vida agarraste a tu hijo, lo llevaste a un altar de hechicería, de brujería, lo consultaste, hicieron un pacto, qué sé yo, ahí hay un derecho legal, lo cruzaste, le pusieron las cosas esas que le ponen, hay un derecho legal. ¿Quién debe cortar ese derecho legal? Muchas veces cuando estamos hablando con alguna persona, la persona sabe que fue pactada y muchas veces acudimos a la madre, explica, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Lo que dijo? ¿A quién? ¿A qué demonio se lo entregaste? Para que el hijo pueda vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que se tiene que cortar, por eso es necesario renunciar a cosas viejas del pasado. A veces estás tranquilo en tu casa y de pronto te acuerdas cuando yo era niña. Yo me acuerdo que mi mamá o que mi abuelita o que me fui con mi amiga, hice esto y esto. El Espíritu Santo te está revelando para que renuncies, para que cortes con todo derecho legal. Es necesario, hermanos, porque esos derechos son los que nos impiden avanzar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque de allí se agarra Satanás para atacarte, para acecharte, para maquinar contra ti y para tender lazos. Entonces es necesario quitar todo derecho legal. Ahora, ¿cómo revocamos nosotros este derecho legal? ¿Cómo lo hago? Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Vamos a analizar este texto. 2 de Crónicas 7:14. Dice de la siguiente manera: si se humillare ¿quién? Mi pueblo, mi pueblo. Los que están de este bando no son pueblo. Los que pertenecen al reino de la luz es que son pueblo. ¿Quién se tiene que humillar? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Acá no invocan el nombre del Señor. Quienes invocamos el nombre del Señor somos nosotros, los del reino de la luz. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. No se piden perdón y vuelven a caer. Y vuelven a pedir perdón y vuelven a caer. Y vuelven a pedir perdón y vuelven a caer. No. Se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Y sanaré su tierra. El Señor promete sanar nuestra tierra, pero tenemos nosotros que humillarnos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nosotros le quitamos el derecho legal al enemigo? Primeramente, humillándonos, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón. ¿Sí? Segundo, debemos identificar cuál fue el derecho legal otorgado y bajo qué términos y condiciones. Y esto es importante. Lo que te decía, es necesario identificar qué pasó conmigo. ¿Por qué abusaron de mí? Cuando te pones a analizar la familia, resulta que a mi mamá también fue abusada. Resulta que tengo una tía que también fue abusada. Resulta que mi abuela por parte de papá también fue abusada.
Entonces hay una línea generacional por allí. Quiere decir que hay un derecho legal. Muchas veces el derecho legal no lo hemos otorgado directamente nosotros, pero sí lo ha otorgado alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Porque si tu madre te maldice, ahí el enemigo está tomando ventaja sobre tu vida, porque alguien que tiene una autoridad sobre ti está lanzando una maldición sobre tu vida. Eso hay que cortarlo. Tenemos que analizar qué pasó, por qué mi hermano muere de cáncer, por qué mi tío muere de cáncer, por qué mi papá muere de cáncer, por qué el otro. Hay derecho legal. ¿Por qué todos sufren de la presión alta? ¿Por qué todos son hipertensos? Además del pecado de comer lo que no debemos comer. Porque no le vamos a echar la culpa también a todo, a lo otro. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero estamos dando derecho legal. Porque si el médico te dice, no comas azúcar, y tú en tu desesperación te comes aquel montón de azúcar, estás dando un derecho legal. ¡Pum! Se te sube. Hay consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Entonces es necesario ver en qué términos y en qué condiciones. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en la vida de tu familia? A nivel de la salud, a nivel de la herencia. ¿Qué pasó a nivel del ocultismo? ¿Por qué estoy viendo sombras? ¿Por qué estoy escuchando voces? ¿Por qué hay apariciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Esas cosas son necesarias analizarlas, porque hay situaciones de enfermedad que, lógico, son cuestiones médicas. Pero hay cosas que vienen por una herencia. ¿Sí? ¿Por qué estoy siendo perturbado? Porque hay pactos, porque te llevaron a un brujo, tú eras totalmente inocente. Cuando yo llegué a Venezuela, una de mis metas era hablar fuertemente con mis hermanos que no eran cristianos, somos 8, 4 cristianos y 4 no cristianos. Y me tocó ministrarle a una de mis sobrinas y ella me contaba que yo fui con mi mami me llevó y fuimos a una casa y a mí me dejaron en el patio, atrás, sentada. Y mi mami entró y yo estaba ahí tranquila y de pronto me comenzó a entrar un miedo y de pronto yo sentí algo que entró por mi boca, que se me metió y yo ahí comencé a temblar, perdí el conocimiento, me oriné y desde allí eso ha sido un calvario para esa criatura. Mi hermana siempre nos decía, yo, nada que ver con brujos, nada que ver con hechiceros, nada que ver, lo tenía muy, muy oculto. Y allí, ministrándole a mi sobrina, nos enteramos, ve lo que está pasando. Y mi sobrina, ella no entendía lo que había pasado. Pero ella dice, luego vino un hombre, dice que tenía 10 años. Vino un hombre y dijo, lo que pasa es que lo que entró en ella es un espíritu muy fuerte. Ella dice que se orinó, que sangró por la nariz, porque lo que entró en ella era muy fuerte. ¿Pero qué estaba haciendo? Yo le puedo ministrar a ella, pero mi hermana tiene que romper también ese derecho legal. Y ella renuncia, pero ha sido una lucha para que ella se mantenga firme en el Señor. Y la concienticé, le hablé todo, pero ha sido fuerte porque ella está en la iglesia y de pronto se va, se pierde. No quiere nada con el Señor. De pronto vuelve y es un vaivén. Es un vaivén. Derechos legales que hay que romper, mis amados. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos que humillarnos, identificar el derecho, en qué términos se hizo y debemos también establecer una compensación y una restitución. No es nada más decir, sí, Señor, perdóname. Y ya. Vemos el caso de Zaqueo en Lucas.
Capítulo 19 de Lucas, no lo vamos a ver ahí en la pantalla, los versículos del 8 al 10. Cuando Jesús entra a casa de Zaqueo, Jesús le dice, Zaqueo se pone en pie porque ustedes recuerdan que él lo vio, él se montó sobre un árbol y allí Jesús lo miró y le dijo, ven, esta noche cenaré contigo. Zaqueo le dice, puesto en pie, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había robado a mucha gente. Pero ¿qué? Viene Jesús, él pide perdón y él dice, voy a restituir. Y si vamos al Antiguo Testamento, hay leyes sobre la restitución. Entonces, no se trata nada más de que, Señor, perdóname porque yo peleé con mi hermano y tengo 5 años que no le hablo a mi hermano. No, ahora le pides perdón al Señor, pero es necesario ir, busca a tu hermano, pídele perdón. Fue él el que me hizo, no importa. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Que la vecina tuvimos un pleito demasiado fuerte, ve y pide perdón. Es necesario cerrar puertas al enemigo. Es necesario quitarle el derecho legal. Muchas veces pasa en las familias, entre los hermanos hay muchos pleitos, problemas, diferencias, pasan muchas cosas. Eso hay que romperlo, eso tenemos que romperlo. Tienes problemas con un hermano, búscalo. Tienes problemas con una persona, te traicionó, te hizo daño, perdónalo. Y si puedes buscarlo, búscalo. Tienes problemas de deuda y tienes puertas abiertas para las deudas, comienza a pagar. Comienza a restituir, que se vea el cambio verdaderamente, porque si la puerta sigue abierta allí, entonces no tiene sentido. Pides y pides perdón, pero vas a volver a caer. Hay que cerrarle la puerta al enemigo para que se corte todo derecho legal y que el Señor pueda obrar. Hay muchas situaciones, infinitas situaciones en nuestras vidas cristianas. Amados, a veces queremos avanzar, queremos y no podemos, pues vamos a hacernos un autoexamen. Y este autoexamen se hace constantemente, constantemente. Señor, ¿en qué te fallé? Señor, ¿qué hice? Señor, ¿qué pasa aquí? Señor, ¿por qué tengo esta situación en el trabajo? ¿Son pruebas normales del enemigo o yo di pie? Y tenemos que buscar la manera de restituir. ¿Por qué? La justicia del acto de fe es quien desvirtúa el derecho legal. Tenemos que creer que Dios nos va a hacer libre. Ya Él pagó. Tenemos que creer que nuestro enemigo está vencido, pero nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que accionar. Recuerden una cosa, no todo es demonio, hay cosas que son de la carne, de nuestra naturaleza, de nuestra concupiscencia, somos atraídos, somos seducidos, hay cosas a las que tenemos que renunciar. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, que no fue una sola vez, es constantemente. Tome su cruz cada día y sígame. Amados, tenemos que negarnos a nosotros mismos y evitar abrir puertas. Porque hay algo que es un tema bien importante y es lo que sigue ahora, que son las puertas espirituales. Y se les llama puertas simplemente por el significado de una puerta, por lo que significa una puerta, porque es simplemente tomar una figura, no es que la Biblia te habla las puertas espirituales, no te pongas a buscarlo en la Biblia porque te vas a conseguir, son las 12 puertas del Apocalipsis. ¿Ok?
Entonces, simplemente la puerta es una figura para ejemplificar diferentes áreas de nuestra vida en las que el enemigo ha tomado control. Y, por lo general, o sea, después de estudios, análisis y todo lo demás, se ha considerado 4 puertas importantes, que son la puerta del ocultismo, la puerta de la herencia, la puerta de las heridas y la puerta del pecado. Y es a través de esas puertas donde nosotros le vamos dando derecho legal al enemigo. ¿Por qué se dice que es una puerta? ¿Por qué una puerta? Porque una puerta se cierra y se abre. Sirve para entrar, sirve para salir. Porque la puerta nos comunica con lo exterior. Igualmente, en nuestras vidas, sabemos que hay cosas que entran y cosas que deben salir. Sabemos que a través de esas puertas nosotros tenemos contacto con lo exterior, ¿ok? Entonces, muchas veces abrimos puertas al pecado. Estas 4 puertas, no voy a detallar, esto tiene mucha tela que cortar, demasiado. Pero simplemente les voy a hablar así, a simple vista. Cuando hablamos de la puerta del ocultismo, nos estamos refiriendo a todas aquellas prácticas ocultas donde estuvimos involucrados directa o indirectamente. Indirectamente, cuando no fue a voluntad nuestra, sino que nos llevaron por ignorancia. Entonces, antes se acostumbraba que cuando la niña se iba a desarrollar, en mi país pasaba eso, no sé acá, se iba a desarrollar, iban y la llevaban a un brujo para que el brujo le hiciera unas oraciones y unas cuestiones allí para que su desarrollo sea fructífero, sea bueno, todo lo demás. Allí, lamentablemente, he visto allá en Venezuela muchos casos que le hicieron eso y quedaron estériles. Son personas estériles. Nos tocó orar por una chica que cuando estábamos orando por ella, el Señor mostró eso. El Espíritu Santo reveló que había algo en su vientre. Cuando colocamos la mano en su vientre, se manifiesta aquel espíritu. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay acá? Entonces, lo que el Espíritu Santo muestra es que había un pacto hecho, pero no entendíamos. Cuando ella vuelve en sí, le preguntamos, ¿qué es lo que pasó allí? ¿No? Cuando yo estaba pequeña, me iba a desarrollar, me llevaron, oramos, reprendimos todo eso, ella quedó libre y hoy tiene 2 chicos, ya son adolescentes, están en Panamá. Ella, su esposo y sus 2 hijos. Cómo el Señor limpia eso. Entonces, muchas veces caemos acá en esta puerta de ocultismo sin darnos cuenta, con mucha medicina naturista, que no es que esté mal que agarraste un tilo, que agarraste una manzanilla, no, pero hay centros naturistas que son homeópatas, que son los que ven por las aguas, que te ven el orine, que te ven el iris, que te analizan, que son adivinos, que te preparan medicinas que pueden ser dañinas. Tienes que ver, porque sabemos que lo natural viene desde los indígenas por allá, cuando la medicina no estaba y todo eso. Y no todo era malo, no todo era malo, pero llegan momentos en que hay cosas que sí son dañinas. Por eso es que es importante ver dónde entro, dónde compro. ¿Ok? Muchas veces nuestros padres nos entregaron, qué sé yo, tíos, abuelos, hicieron entregas, hicieron pactos, lo que le han hecho a Venezuela. En Venezuela se proliferó la santería de tal manera que los adolescentes dejaban de estudiar porque ellos querían ser santeros, querían ser babalaos, querían ser paleros porque eso daba plata. Y en un país donde todo va más caro, más caro, más caro y no le veo resultado, ¿qué voy a estar estudiando? Mejor vengo y
Entonces tú los veías desde el más pequeño hasta el más grande, se hizo libre todo eso, ya antes una bruja, hablar de una bruja era un misterio, no, ahora no, que eres bruja, pasen por aquí los que necesitan certificado de que son brujos y todo lo demás, o sea, una cosa loca, entonces lamentablemente son puertas que se han abierto, todas las puertas del ocultismo tienen que ver con esto, ¿ok? Las películas que vemos, actividad paranormal. Tengo un sobrino que se echó una endemoniada viendo la película, la número 1 de actividad paranormal. Y después lloraba y lloraba porque no podía dormir, porque le alaban la sábana, porque le pullaban los pies, porque le prendían la luz, porque le tumbaban el ventilador. Eso era un desastre. Fue tremendo lo que él vivió. Entonces a veces pensamos que hay cosas que son inocentes, libros que leemos, que pensamos que son cosas tontas, que no tienen mucho significado. No, amados, el ocultismo, esto es fuerte y el enemigo hace desastre. Hoy en día los juegos que están jugando los chicos, por eso es que ven y hacen retos. Eso es demoníaco, todo eso es demoníaco, todo eso tiene que ver con ocultismo. Entonces analicemos nuestras vidas, qué puerta hay en nosotros abiertas en este sentido. Pero también está la puerta de la herencia, cosas que vienen de herencia, de bisabuelos, de abuelos, de padres. Muchas veces hay muchas enfermedades que vienen por herencia, pero también actitudes. Si a ti te enseñan desde pequeños, si el que te la haga, que te la pague, no te dejes, tienes que vengarte. Si tienes unos padres que son vengativos, que son padres que se llenan de ira, un niño que crece con un padre que es golpeador toda su vida, cuando él se case, él va a golpear. Cuando se case, va a golpear. Una mujer que ve que la madre no se le sujeta a nadie y que hace lo que le da la gana, cuando ella crezca va a querer hacer lo mismo. Y son cosas a las que hay que renunciar. Y cuando analizamos la familia, no, es que hay personas con problemas sexuales desde mi tía, mi abuela, mi bisabuela y el otro, y el otro, y el otro. Y por allí viene todo esto, el alcoholismo, diferentes vicios que vienen de familia. Para el mundo es normal, para nosotros no. Hemos conocido a Cristo, ya eso no es normal, son cosas viejas que pasaron. Ya en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos que cortar con enfermedades, cancelar enfermedades. Entonces, esto hay que verlo, pero después, con calma, a raíz de la palabra de Dios. En la puerta de las heridas, aquí no le vamos a echar la culpa a nadie muchas veces, pero sí aquí entra el abuso, entran los traumas, aquí entra el rechazo, aquí muchas veces entra también la traición, cosas que nos hieren y que no han dependido de nosotros. Me traicionaron, me abandonaron, el abandono, me abandonaron de niña, me abandonó mi padre, me abandona mi esposo, me abandonan mis hijos, hay una herencia de abandono allí. Cosas que nos ha tocado vivir, que han marcado nuestras vidas y que son necesarias sanar para poder avanzar en la vida cristiana. Y de último tenemos la puerta del pecado, las cosas que nosotros permitimos, a las que nosotros voluntariamente le damos lugar. Entonces es necesario, amados, entender que el enemigo acecha, pero que nosotros también abrimos puertas, que no toda la culpa es del diablo, y yo no vengo aquí a defender al diablo, yo lo que vengo es a que entendamos que solamente apegados a Cristo, solamente buscando de Él, solamente agarrados de Él, dependiendo de Él, nosotros vamos a poder con todas estas situaciones, porque tenemos que batallar diariamente
con situaciones en nuestra vida, la escasez, la miseria, la ruina. Tenemos que cortar con eso. En el nombre de Jesús no debemos conformarnos. No, porque me criaron así, porque era así. No, está bien, no, eso no es normal. No es normal que no te quieras bañar, no es normal que te quieras poner la ropa sucia. Eso no es normal, un hijo de Dios no hace eso. Y lo vemos sencillito. Eso no es normal. No es normal que no quieras arreglar la casa, que no quieras pintar. No es normal que acumules cosas viejas. Saca lo viejo para que pueda llegar lo nuevo, empezando desde nosotros. Y eso se ve en nuestra manera de vivir. Hay cosas que tenemos que soltar, que tenemos que dejar. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hijos del Señor de Señores. Lo que Cristo pagó fue un precio muy alto. Así que no podemos vivir una vida de victoriosos como derrotados. El cristiano que anda en victoria no anda quejándose todo el día. Si me duele, me duele. Si no tengo, no tengo, pero esa no es mi condición. Mi condición no es la de andar todo el tiempo con una dolencia. Yo, preparando esto, veía un texto bíblico. El Señor nos dio a nosotros autoridad sobre el enemigo y es la autoridad delegada. Nos dio fuerza y dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera toda dolencia. Ahí lo habla. Nos dio autoridad sobre enfermedad y sobre las dolencias también. Entonces, en el nombre de Jesús hay poder y tenemos que apropiarnos del nombre de Jesús y entender que no debemos darle lugar al enemigo a nuestras vidas. Tenemos que avanzar, no debemos conformarnos a una manera de vivir como el enemigo quiere. El enemigo siempre va a atacar tu mente para esclavizarte, pero dice la palabra de Dios que debemos renovar nuestros pensamientos. Y debemos cambiar nuestra manera de vivir a medida que se renuevan esos pensamientos, pero esos pensamientos se renuevan no conforme a las leyes del mundo, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que cambia la manera de vivir? Esto que está aquí. Porque cuando nosotros sabemos y conocemos quién es nuestro Dios, sabemos lo que Él nos ha entregado, sabemos lo que tenemos. No puede ser que tu padre te entregue una herencia y que tú mantengas esa herencia en el banco, no para que gane intereses y vivas una vida paupérrima, en miseria. No puede ser, no puede ser. Es necesario que eches mano de esa herencia para que puedas vivir y puedas gozar de esa herencia. Es necesario que nosotros echemos mano de la vida eterna. El Señor nos ha dado vida eterna y la vida eterna la comenzamos a vivir aquí. Aquí, como hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tenemos que vivir la vida en victoria, en medio de las situaciones, porque sí hay dolencias, hay enfermedades, hay situaciones, pero tenemos que levantarnos sobre todas esas situaciones. Tenemos que creerle a Dios, leer su palabra, apropiarnos de sus promesas, creerle a Él. El domingo escuchábamos que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Entonces es necesario que nos apropiemos de estas promesas y de esta palabra. Amén. Y quiero que te pongas de pie allí donde estás. Y tienes una tarea. Identifica aquellas cosas que te mantienen atado, que te mantienen sujeto al mundo, al enemigo, aquellas cosas que son una puerta abierta. Y es necesario cortar con eso, es necesario renunciar. Cierra tus ojos allí. Y en el nombre de Jesús, dile al Señor que tú renuncias a eso que el Señor ponga allí, esa situación que el Señor pone en tu mente,
en este momento, que el Espíritu Santo la trae, eso que sucedió en un pasado, en el nombre de Jesús, es necesario que cortes con eso. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor, con mis debilidades, con mis defectos, con tantas situaciones vividas en mi vida pasada, Señor. Tú las conoces mejor que yo, pero aquí estoy. Hoy lo entrego a ti, Señor. Hoy entrego a ti esta situación y yo renuncio a toda legalidad que el enemigo tiene sobre mí a causa de esta situación. Menciónasela al Señor allí. Rompo en el nombre de Jesús con toda legalidad que el enemigo ha tenido. Y hoy me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Hoy cierro toda puerta al enemigo. Hoy anulo todo pacto, todo conjuro, todo aquello que se haya hecho sobre mi persona. En el nombre de Jesucristo lo anulo y lo declaro inoperante y sin efecto. Hoy corto con toda ligadura del pasado, de mis ancestrales, en el nombre de Jesús. Rompo con toda herencia generacional. Corto en el nombre de Cristo Jesús con toda obra del infierno que atrapó a mi casa, a mi familia, a mis generaciones, en el nombre de Jesús. Y me declaro libre de toda atadura. Quito a Satanás todo derecho legal sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Quito a Satanás todo derecho legal sobre mi mente, sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo he sido curado. Él pagó por mí el precio de sangre para darme libertad, para darme salvación, para darme sanidad, para darme liberación. Hoy rompo con toda enfermedad que viene de la herencia familiar. Y menciona allí esa enfermedad. Menciona allí esa enfermedad. Hoy declaro mi cuerpo libre. Declaro sanidad en todo mi cuerpo. Declaro sanidad en mi mente. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio a toda falta de perdón. En el nombre de Jesucristo. Hoy declaro libertad y decido perdonar. Decido cortar con toda situación que se ha presentado, con toda situación que me ha esclavizado. Corto con esta situación y me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a todo rechazo, a todo abandono de padre o de madre, en el nombre de Jesús, a todo abandono de esposo, a todo abandono de hijos. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de rechazo. Hoy me declaro libre y me declaro amada por mi Padre Celestial. Me declaro amada, me declaro protegido, me declaro hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús, hoy le quito todo derecho legal al enemigo. Soy un hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Señor de Señores. Tengo libertad, tengo salvación,
tengo liberación en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo no tiene inherencia en mí. Hoy corto con toda ligadura de alma y todo lo que le entregué al enemigo en mi tiempo pasado, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio a eso y entrego a Cristo mi vida como botín por haber muerto en la cruz por mí. Le pertenezco a Él, soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios, he sido bendecido y soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo para la gloria de Dios. Soy un hijo de Dios y el enemigo no tiene inherencia en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret me declaro libre, declaro libertad, declaro sanidad, declaro liberación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios.